Dios les bendiga grandemente, es un placer comunicarnos con ustedes, deseándoles que Dios les bendiga ricamente y que a través de esta programación usted sea bendecido, enriquecido y a su vez advertido en la hora que estamos viviendo. Antes de comenzar a predicar el tema de esta oportunidad, quisiéramos que usted se suscriba al YouTube. Precisamos un número determinado, más aproximadamente 1000 personas, para poder transmitir en vivo. Y nos gustaría estar transmitiendo estas predicaciones en vivo desde la iglesia también cuando podamos congregarnos, y sería usted también participante de estas predicaciones. Muchas gracias, que el Señor les bendiga por su amabilidad. En esta oportunidad estaremos hablando de una iglesia limpia, una iglesia santificada. ¿Qué iglesia el Señor va a llevar? Hemos comenzado este tema y hemos mirado una iglesia que esté despierta, que esté velando. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre una iglesia que esté limpia. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él está tomando la figura del amor de Cristo, así como debe ser el amor del matrimonio. Pero no queda solamente allí. En estos versículos el apóstol Pablo usa dos preposiciones muy importantes y hay que prestar mucha atención. Y quisiera explicarle estas dos preposiciones, porque dentro del contexto bíblico tiene un altísimo valor. Y la preposición, la primera, la encontramos en el versículo 26 y dice para. Y luego aparece la razón, santificarla. La segunda preposición aparece en el versículo 27. Y en el versículo 27 dice a fin. O sea, el objetivo final. Ese es el objetivo por lo cual Él ha muerto dando su vida por amor. Para entender estas dos preposiciones debemos ver todo el contexto, mayormente el contexto inmediato. Quisiera que me preste mucha atención para que usted pueda entender esto. El contexto inmediato. Aquí nos está hablando y nos está exhortando que nosotros debemos amar. Ese es el contexto inmediato, o sea, el versículo anterior. Amar como Cristo amó a su iglesia. De esa manera debemos amar a nuestro cónyuge. Él colocó su amor en sacrificio por quien él amaba. Y entonces en el versículo 16, ese amor del versículo 25, aparece la preposición. Por ese amor aparece para. ¿Para qué manifestó ese amor? ¿Para qué él reveló ese amor? Para santificarla. Entonces el Señor Jesús manifestó su amor para con nosotros, salvarnos, para santificarnos, para que seamos santos, para que tengamos la pureza, estar limpio totalmente para encontrarnos con el Señor. Ahora quiero detenerme aquí, por favor. Hemos dicho que iglesia va a buscar el Señor, una iglesia santa. Y entonces, ¿para qué Él manifestó su amor? Para santificarla. Muy bien. La palabra santo, santificación, y los diferentes sinónimos que aparecen tanto en el hebreo como en el griego, aparecen más de 800 veces en la Biblia. Y si aparece con tanta cantidad de veces repetida esta palabra, quiere decir que debemos prestar mucha atención. El Señor nos exhorta a que nosotros debemos santificarnos. Ahora, la santificación tiene tres facetas importantes. En primer lugar, la santificación es recibir la imagen de aquel a quien nos ha separado. ¿Quién te ha separado? ¿Quién te apartó para salir del mundo?
Cristo, entonces la santificación es tener la imagen de aquel que te ha separado. Pero el segundo significado de la palabra santificación es realmente servir a aquel a quien te ha separado. Muchas veces, la mayoría de veces, la palabra santificación significa estar al servicio, estar completamente para servirle. Entonces, ser un santo es estar recibiendo la imagen, pero a su vez estar al servicio de Dios. Y la pregunta es, ¿usted está al servicio de Dios? ¿Está sirviendo a Dios? Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibió la orden de Dios para ungir a Aarón y a sus hijos y algunos utensilios del tabernáculo, que Dios dijo, santifícamelo. ¿Qué quiere decir? Estar separado para exclusivamente para el servicio a Dios, para servir a Dios. Pero el tercer significado de la palabra santificación significa estar totalmente separado del sistema, de la manera de vida de este mundo. Estar totalmente separado ya no es mi norma, mi regla de vida la que me ofrece este mundo, sino mi manera de vivir es la que Dios me ofrece a través de su palabra. Ahora, la santificación, algunas veces en la Biblia, es un imperativo, es una orden. No es una elección, es una orden de Dios. Y en Levítico 11:44 dice, porque yo soy santo, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo, imperativo. Aquí no hay una elección, decido, no decido, me parece, no. Aquí hay una orden imperativa y en esa orden imperativa debo ser santo. Entonces, ¿para qué Él murió? ¿Para qué Él mostró su amor? Para que seamos santos. Y en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 30 dice, y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrará para que sea mi sacerdote. Los vas a ungir porque de aquí en más ellos serán santos. Muy bien, este es rápidamente el significado de la primera preposición. Pero yo les dije que hay dos preposiciones. Y la segunda preposición es a fin. Y ese término a fin es el objetivo final a donde yo debo llegar, a donde debo tener la meta para alcanzar. Es el objetivo que debo alcanzar. Y esta palabra hay que prestar mucha atención porque es muy importante. Si algún día pudiéramos grabar algún par de programas, todas las veces que aparece ese término afín en el Nuevo Testamento, sería muy interesante, muy edificante y a la vez crecer espiritualmente. Ese término afín aparece 67 veces en el Nuevo Testamento. 67 veces. Entonces es a donde yo como cristiano, usted como cristiano debe llegar. Debemos llegar a este objetivo. ¿Cuál es el objetivo para la cual o por lo cual el Señor nos ha salvado? Dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia, ¿qué término? Gloriosa. Para eso yo tengo que estar en el proceso de la santificación. Y luego de ser santificado mientras estoy aquí, la meta y el objetivo final es presentar una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, nada por el estilo, nada de esto. Entonces es la meta que debemos alcanzar y es una gran obra del Señor. El término afín se puede descubrir a dónde debo llegar porque hay que prestar atención cuando aparece ese término. Ese término es lo que está entre medio de dos grandísimas verdades. El término afín, antes aparece una verdad, algo que va a producir un proceso y luego del término afín el objetivo.
Entonces, antes del término a fin, ¿qué significa o qué verdad tengo? Que Cristo murió para santificarme. Y ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Llevarme a la eterna gloria. Entonces, Él tiene una meta, un objetivo. Y ese objetivo de presentarse a sí mismo, presentarse una iglesia por la cual Él murió, se entregó y murió por ella para presentársela a sí mismo. Y un día el Señor va a presentarse su iglesia. Y voy a insistir con este tema. El Señor arrebatará su iglesia. Y en el día del arrebatamiento Él se va a presentar a sí mismo, esta iglesia por lo cual Él murió. Aquella iglesia que veló, que estaba despierto, que amaba la venida, que esperaba su venida, que estaba alerta. Pero es una iglesia que se estaba purificando. Entonces una iglesia limpia, que no está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, un día bien y otro día mal, más o menos bien. No. Una iglesia que progresivamente luchas tendremos, pero esas luchas van a servir para alcanzar el objetivo, para crecer, para madurar, para avanzar en la fe cristiana. Si usted quiere ser parte de esta iglesia, usted tiene que ser un santo, tiene que santificarse, y entonces el Señor va a presentar esta iglesia. Pero la segunda cosa importante, la segunda cosa por la cual el Señor vendrá, Él vendrá por una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Ya tenemos 3 características que el Señor va a llevar su iglesia. Va a venir a buscar una iglesia que esté despierta, esté velando, una iglesia santa y una iglesia fiel. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28 dice: ahora, hijito, permaneced en Él, permaneced. Es muy interesante esta palabra y Juan es el que más la usa en el Evangelio y la usa en las cartas, y él va a darle un muy buen significado a esta palabra permanecer, para que cuando Él se manifieste, permanece, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Esta palabra quiero analizarla. Y esta palabra es meno, M-E-N-O, meno. Y es estar en un lugar, posando en un lugar. ¿Qué quiere decir? Estar ahí. Ese es el significado de la palabra meno, permanecer, estar ahí, estar bajo ese techo, bajo esa gloria, bajo ese parámetro, sin moverme. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús lo mandó a predicar de 2 en 2? Y le dice: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que en ella os sea digno de posar allí hasta que salgáis. ¿Dónde está el meno? Ahí, posad. Y esa es la palabra permaneced, que quiere decir posar, quedarte. No hay nada que me hace salir, no hay nada que me hace sucumbir. Esta es la iglesia fiel, no hay nada que me mueve. Pero yo quiero mencionarle otra palabra que es la misma, pero con una preposición. Y la preposición es epi. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos epimeno. Meno es estar ahí. Y ahí se agrega la preposición epi, que quiere decir morar continuamente en un lugar. El término o la preposición epi, estar sobre, quiere decir estoy debajo del gobierno, de la dirección. Estoy permaneciendo bajo la directiva del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Ahora, veamos el contexto rápidamente. Veamos el contexto. Él lo escribe Juan. ¿Por qué le dice esto
a sus lectores. Le dice, ustedes deben permanecer fielmente porque estaban siendo bombardeados con herejías, con muchas adversidades. Pero en ese capítulo él les dice, ustedes conocen la verdad, pero está la mentira. La verdad de Dios y la mentira de Satanás. Y ustedes deben permanecer porque un día va a venir y Él se va a manifestar y va a llevar la iglesia que permanece. No se deja arrastrar por los errores. Por eso esa es la palabra que usa Juan, meno, estar firme sin moverme de la verdad. Oiga, hoy en día hay muchas personas que están apostatando de la verdad y están siendo llevados por cosas totalmente heréticas. Permanezca fiel porque Dios va a llevar a su iglesia. Entonces, ¿por quién vendrá el Señor Jesús? Pero también, ¿qué iglesia el Señor va a llevar? Una iglesia que esté velando, una iglesia santificada y una iglesia fiel, que esté allí debajo del gobierno de la palabra de Dios sobre su vida. Que Dios te ayude, que Dios te dé gracia y Dios nunca te va a dejar confundido. Si tú estás dispuesto a conocer la verdad, Dios te la va a revelar. Y lo dice Pablo claramente en su segunda carta a los tesalonicenses. Aquellos por cuanto no creyeron a la verdad y también no amaron la verdad, Dios le permite un espíritu de error. Pero aquellos que creen y que aman la verdad, estos nunca se equivocarán, nunca entrarán en el camino del error. Que Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te pido que bendiga a todos los que nos escuchan y que realmente estemos preparados para este gran día, el día del arrebatamiento de la iglesia. Señor, queremos conocer y continuar conociendo esa gloriosa verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y que tengas un día glorioso en la presencia de Dios. Amén.